El mercado criptográfico puede estar siendo manipulado y de esta forma XRP también está dentro de este mismo saco. Todo esto nos llega después de la gran subida de precios que hemos llegado a tener en estos últimos días. El problema de todo ello es que después de estas buenas noticias, de estas situaciones de beneficios y demás, de repente el día de hoy hemos empezado a ver una alta volatilidad, pero algo que realmente no se veía desde hacía años atrás y que ya muchos analistas y demás están empezando a intentar investigar. Teóricamente podría llegar a ser simplemente que grandes fondos, empresas y demás, al ver que ha habido una fuerte subida de precios, han decidido llegar a venderlo todo y de ahí que hayamos tenido estas caídas. Pero es que si miramos dentro de diferentes exchanges, en TradingView y demás, veremos caídas que no son para nada normales. Y es que os digo lo siguiente, fijaros básicamente cómo nos hemos levantado el día de hoy, cómo realmente han ido saliendo diferentes proyectos criptográficos y las fuertes caídas que hemos tenido. Eso sí, después de haber llegado a caer, poco a poco hemos conseguido llegar a tener una cierta recuperación. Es cierto que XRP había llegado a tocar casi los 1.70 hace cuestión de unas horas atrás y ya al momento de ahora está en los 1.51, pero fijaros en lo que ha llegado a pasar. Hemos ido cayendo una gran cantidad de porcentaje en diferentes proyectos criptográficos y el mercado directamente ha eliminado más de 500 millones de dólares, o sea, una cifra muy grande, una cifra muy interesante, y todo ha sido tirando a cualquier tipo de proyecto, o sea, es decir, no ha habido ninguna criptomoneda que resista. Pero XRP, que es donde quiero llegar, no se ha quedado tan solo en estos 1.40, que digas, bueno, ha caído igual que el resto del mercado. No, 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 no. Ha tenido una situación de volatilidad tan grande que hemos sido tendencia dentro de redes sociales. Y es que el proyecto criptográfico ha llegado a tocar hasta los 1.05. En cuestión de minutos, desde 1.70 a 1.05, y rápidamente ha vuelto a llegar a los 1.45. Se están liquidando muchísimas cuentas, han saltado todo tipo de stop loss. Quien no lo tenía colocado en un buen sitio, directamente su cuenta ha sido liquidada con estas caídas. O sea, imaginaros cómo estamos llegando a ver todo el mercado. Creo que es posible que podamos llegar a tener algún que otro repunte y que directamente estén intentando liquidar a todos los que habían abajo para que no quede nadie vivo. Pero esto la verdad me parece una maldita locura. Como vemos, nos dice lo siguiente Arthur XRP. Flash crash en XRP está ocurriendo en este mismo momento, de 1.70 a 1.05 y de vuelta a 1.45. Eso no es una reversión, esto es una cascada de liquidaciones, stops activados y longs eliminados. El mercado se recuperó casi instantáneamente, por eso no usas apalancamientos en activos volátiles y por eso configuras tus stop loss con sabiduría. Tenemos la estructura intacta en 1.45, aguantando, seguimos con ese movimiento pues alcista realmente, pero sí que hemos llegado a tener esta situación, este punto en donde pues hemos estado teniendo estas pérdidas, ¿no? Al fin y al cabo son situaciones que realmente no llegan a gustar y por ello a partir de este mismo momento se ha empezado a especular de que probablemente estemos llegando a tener pues básicamente una manipulación en el mercado o algo está ocurriendo para que lleguen a ocurrir este tipo de movimientos. Realmente llegar hasta estas zonas es una maldita locura y como digo se está viendo que no teníamos esta volatilidad desde hacía bastantes años atrás, lo que realmente nos está demostrando pues que bueno, pues que hay alguna situación un poquito extraña, ¿no? Dentro de todo lo que es este punto. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, viendo que no se veían estos niveles de volatilidad desde hace prácticamente 2 años atrás y que a momento de ahora hemos llegado a liquidar básicamente un montón de posiciones, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que ver que a partir de ahora en XRP o cualquier proyecto criptográfico que tenemos ahora mismo, no hay que ir apalancados. Ir apalancados en este punto pensando, bueno, si conseguimos subir un 50% voy a apalancarme en un por 5 y voy a, bueno, pues voy a ganar muchísimo más, ¿no? En este caso, no, no lo hagáis, quedaros quietos. Hacerlo en spot e intentar sobrevivir a todo ello. Tened en cuenta que estamos subiendo gracias a las últimas noticias que han ido saliendo de todo el gobierno y demás, pero esto luego se tiene que llevar a cabo, tiene que funcionar y no quiere decir que acabe siendo así desde el primer día. El año pasado también empezamos con pura especulación de que iba a salir la ley Clarity, de que Donald Trump iba a conseguir quitarnos del medio a la SEC y mil historias. Para quitar a la SEC del medio tardó muchísimo tiempo en hacerlo y la ley Clarity, sin ir más lejos, en este mismo 2026 debería de haber llegado a estar ya en enero. Luego la retrasaron un par de meses, creo que a marzo si no me equivoco, luego a junio, julio, luego en agosto, ahora en septiembre, y tenemos el punto de que los senadores, bueno, pues en el Senado puede que no lleguemos a tener esos votantes que necesitamos 60 votos
votos para poder llegar a pasar al siguiente punto, y los demócratas no tiene pinta de que vayan a querer hacer la votación. Entonces, todo lo que se ha hablado es pura palabrería. Está muy bien que ahora pues todo esté funcionando por FOMO y estemos ganando dinero, pero tenemos que entender que igual que estamos teniendo esta subida de precio, en algún momento a lo mejor volverá la razón a todo lo que es el mercado y podremos llegar a tener algún que otro cambio. De momento, por mucho que hayan habido estas manipulaciones y demás, quien está en spot lleva un 50% de beneficio en estos últimos días, que se agradece bastante, y aún más se agradecía cuando habíamos llegado a los 1.68, prácticamente ya llegando a esa zona de $2, en donde los inversores ya no estarían teniendo tantas pérdidas y viviríamos una situación bastante mejor. Me gustaría preguntaros, ¿vosotros creéis que realmente el mercado está siendo manipulado? Que estas caídas que estamos llegando a ver en todos los proyectos y demás, y con lo que muchísima gente se ha estado asustando, ¿realmente es una manipulación? ¿O simplemente son grandes fondos, billeteras y demás haciendo pues lo de siempre? El intentar pumpear un poquito un proyecto, me llevo ahora que ha subido todo el beneficio y ya pues veremos otro punto de entrada, es decir, que se hayan coordinado para poder llegar a salir en este momento en el que los precios han subido tanto y han dicho, ojo, el 70 o 50% que nos llevamos. ¿Qué creéis que ha podido ser? Personalmente siempre se ha dicho que el mercado está manipulado, que hay detrás grandes mentes, grandes fortunas moviendo todo esto a su son, a su favor, y sinceramente creo que realmente esto es así. No es normal llegar a ver en minutos caídas tan fuertes sin una noticia negativa y que de repente todo vuelva a subir. O sea, si hubiésemos tenido estas caídas, lo que estáis viendo aquí en pantalla, pero que de repente hubiésemos tenido el punto de no, es que Donald Trump ha salido y dice que al final no va a comprar los proyectos, o que se han venido arriba con la ley X y que no pueden llegar a avanzarla, pues aún podría llegar a entenderlo y a decir, vale, ok, lo que ha pasado es que ahora la gente tiene miedo, están reculando y todo vuelve a la normalidad. Pero es que lo que nos hemos encontrado aquí no ha sido eso, no hay noticias negativas, al menos no que hayan salido, y más con esta fuerte caída que debería de haberse hecho viral, y por el momento pues todo el mundo sigue un poco preocupado. Quienes estaban ahora mismo haciendo futuros han sido completamente liquidados, y quienes estaban en spot pues si se han dado cuenta de todo ello se han llevado un gran susto. A mí personalmente me ha pillado durmiendo, así que no me he enterado de nada, simplemente he visto ahora que el precio que tengo es mayor al que había el día de ayer, así que tengo más ganancias y ya está. Me da pena porque hace un rato era mucho más dinero cuando estábamos en 1.70, pero al menos me he librado de toda esa fuerte caída, que yo creo que es para que te dé algo. Entonces, mi recomendación, aunque ya sabéis que esto no es consejo de inversión, ni soy asesor financiero, ni nada por el estilo, pero lo que yo voy a estar haciendo ahora mismo en el mercado es que básicamente no voy a querer hacer, bueno, pues invertir a futuros, no quiero utilizar apalancamientos ni nada por el estilo, y nos vamos a quedar directamente en spot, porque si acaba ocurriendo cualquier tipo de movimiento por el estilo, que si ya ha ocurrido uno, probablemente tengamos otro, quiero intentar sobrevivir a todos estos movimientos. No quiero que por culpa de una caída toda mi inversión se vaya al traste, sino que prefiero seguir aquí dentro e intentando moverme con el mercado y aprovechando que a día de hoy estamos en un 40 o un 50% más arriba que lo que estábamos llegando a tener días atrás. Así que por el momento, situación muy compleja, y veremos más adelante si acaba enseñando, nos acaban diciendo qué es todo lo que ha pasado. En las últimas horas se ha estado viendo cómo Ripple está enviando XRP a diferentes exchanges. Parece ser que están aprovechando esta subida de precios y demás para intentar capitalizarse, para intentar cambiar esos XRP por dinero. Realmente esto es un movimiento que tienen permitido y que no hay ningún tipo de problema, pero sí que es algo que asusta muchísimo a los holders, porque cuando ves que la gran compañía, que es la que posee básicamente casi todos los XRP, empieza a vender estos tokens, te empiezas a replantear todo. Realmente no va a subir tanto el precio como dicen, están vendiendo porque ven que ahora ha subido un poco y es la oportunidad de salir corriendo, o qué está llegando a ocurrir con todo esto. En este caso hay que decir que Ripple, y junto con sus directivos y demás, poseen alrededor de 40.000 millones de XRP, así que es normal que de vez en cuando vayan vendiendo algunas pequeñas cantidades o incluso un poquito más grandes para poder seguir manteniendo todo el ecosistema. Tened en cuenta que con estos XRP se intenta mejorar todo lo que es Ripple, mejorar XRP Ledger, comprar nuevas compañías, tener licencias y hacer que poco a poco todo ese ecosistema circular que están llegando a desarrollar acabe funcionando al 100%. Y es que en las propias palabras de Brad Garlinghouse y del propio director de tecnología emérito de Visual, básicamente nos habían estado diciendo que su plan ideal era no tener que depender de las ventas de XRP para poder llegar a financiar todo el proyecto. Por un lado, porque veían que era malo para todo lo que era, de cierta manera, el criptoproyecto, para todo lo que era el mercado, porque esto afectaba a que cayese un poco más el precio, y por otro lado, porque querían ser autosuficientes. Entiendo que por mucho que
que tengas 40.000 millones de XRP y te valgan un dólar, que digas, bueno, tenemos 40.000 millones, hay que reconocer que tienes que conseguir hacer que, bueno, pues el proyecto funcione, ya que esos 40.000 millones en algún momento desaparecerán, puede que caigan a la mitad, puede que se utilicen de pago para hacer cualquier tipo de historia y la cosa se puede llegar a complicar muchísimo. Entonces entiendo que quieran tener pues una economía que funcione sin la necesidad de tener que estar vendiendo, pero por el momento no les queda otra que estar haciendo esta clase de movimientos. Chive Crypto nos ha dicho lo siguiente: Ripple acaba de mover 40 millones de XRP, 66 millones de dólares transferidos a una billetera con destino de una etiqueta de depósito de exchange. Vale la pena observar de cerca, ¿no? Por aquí tenemos básicamente todo lo que ha sido este movimiento, lo que ha llegado a ocurrir, dónde está mandando, pues bueno, Ripple envía este dinero, básicamente a la billetera que está etiquetada de un exchange. Y lo que más me llama la atención de todo esto es también otra cosa que siempre os comento, y es que fijaros aquí detrás de donde estoy yo. Ha costado 0.00015 en comisiones el haber hecho este movimiento. O sea, una locura. Han enviado muchísimo dinero y no ha pasado nada. Y estamos en una situación en la que realmente te lo planteas y dices, vale, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿cómo vamos a tener esas comisiones que realmente son muy buenas para todas las instituciones, pero nos tenemos que olvidar ya de todo lo que es el sistema de quemas? O sea, con movimientos en el XRP Ledger, por mucho que movamos billones de dólares, vamos a estar eliminando una cantidad tan pequeña de XRP que va a ser prácticamente insignificante. Así que tenemos que conseguir centrarnos en otro punto que ya no sea tanto en este sistema deflacionario que llega a tener el propio proyecto, ¿no? En fin, como vemos, Ripple está llegando a deshacerse de algunos XRP y esto básicamente coincide en un momento en el que el mercado criptográfico había llegado prácticamente a los máximos en este último tiempo, ¿no? Después de esta última caída, llegando a tocar prácticamente los 1.60. A partir de este momento, lo que ha estado haciendo el proyecto ha sido, perdonad, 1.70. Lo que ha estado haciendo el proyecto a partir de aquí ha sido caer con fuerza. Y tenemos diferentes testigos en TradingView y demás, se puede llegar a ver. Ahora estamos en CoinMarketCap, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí y ya está. Que XRP en algunos momentos ha llegado a tocar incluso los 1.05. O sea, es decir, hemos tenido una especie de flash crash, pero en cuestión de minutos todo ha vuelto a la normalidad. Quien estaba apalancado se le ha liquidado completamente toda su operativa. Y el resto de personas que estaban en spot, pues bueno, han conseguido sobrevivir, si no les ha podido el miedo, y le han dado al botón de salir de vender y se han ido de aquí corriendo, ¿vale? Si no, pues directamente aquí han llegado a tener algún problema, ¿no? En este caso, lo que estamos llegando a ver con todo lo que viene siendo XRP y demás es que Ripple ha estado aprovechando el tener esa tendencia alcista. El otro día ya salieron noticias que estaban vendiendo, pero al final se demostró que realmente las otras wallets eran de ellos mismos, igual es que se había ido el dinero, había vuelto y no había pasado absolutamente nada. Y luego, por otro lado, pues lo que hemos llegado a tener disponible, lo que se ha llegado a ver, es que ahora sí que están enviando ese dinero a la venta. Entonces, ¿lo están haciendo porque no confían en el proyecto? ¿Lo están haciendo por intentar aprovecharse de estos altos precios y sacar el máximo beneficio posible para irse corriendo o algo así? ¿Qué es lo que realmente le preocupa a la comunidad, a los holders? Realmente no. Teniendo 40.000 millones de XRP, probablemente si ahora ves que ha subido el precio y realmente te interesa llegar a empezar a sacar ya todo ese dinero poco a poco, no estarías vendiendo 60 millones, no estarías vendiendo 40 millones de XRP. Acabarías llegando a vender pues alrededor de lo que podrían llegar a ser a lo mejor 100 millones, 200 millones de XRP y cosas así cada muy pocos días. Y entonces ahí sí que podríamos llegar a asustarnos y decir, vale, ¿qué está pasando? Pero porque XRP venda 60 y pico millones de dólares cuando el proyecto, fijaros en las últimas 24 horas lo que ha tenido, 17 billones de dólares en movimiento, creo que realmente no es para asustarse. Y sabiendo que tienen 40.000 millones de XRP, tampoco es una cifra muy grande. Sería muy diferente si dijeses, es que los propios CEOs tan solo tienen, me invento, 100 millones de tokens de esta criptomoneda. Y ahora ves que de repente han metido un 60%. Ahí te puedes asustar. Pero si no, tampoco creo que haya un punto en el que realmente tengamos que ver que la están liando cualquier historia. Probablemente llegando a finales de mes estén vendiendo parte de lo que habían desbloqueado a principios para pagar sueldos, para pagar cualquier tipo de actualización, mantenimiento o cualquier otro tipo de historia. Pero para este gran proyecto y para Ripple, que está valorado en más de 50.000 millones, llegar a tener 66 millones de dólares tampoco es tanto. Sé que para los mortales, como para ti y para mí, esto es muchísimo dinero, pero hay que entender cómo realmente se mueve todo ello. Así que por el momento, yo personalmente no tengo de qué asustarme. Han habido algunos holders y demás diciendo que no le gustaban, que decía, mira, cosas así me dan náuseas con Ripple, ¿no? ¿Por qué están vendiendo ahora que ha habido un pump? Probablemente algún maldito tal, poniendo fin a la diversión.
razón, hay una nueva adquisición, 40 millones en XRP es demasiado grande para ignorarlo, especialmente con una etiqueta de depósito de exchange. Si se deposita y comienza a impactar los libros de órdenes, es cuando la tesis de la presión de venta se pone interesante, ¿no? O sea, ya está todo el mundo especulando que puede llegar a haber una cierta caída después de todo ello y que las situaciones pueden estar en un punto un poquito complicadas. Personalmente creo, y os lo digo de corazón, que esto no va a afectar en nada. Creo que el propio equipo de todo lo que es Ripple no va a llegar a tener ningún tipo de problema en llegar a hacer esta clase de movimientos incluso en más ocasiones, y esto no debería de llegar a tumbar lo que es el mercado. Son una compañía, necesitan liquidez, se financian con XRP y vamos a seguir viendo esto. Si quisiesen salir corriendo porque no confían en el proyecto, estarían vendiendo muchísimo más y no estarían llegando a aguantar para ver qué puede llegar a pasar más adelante, sino directamente ya no estarían dentro de lo que es el proyecto. Esta sería mi opinión, veremos a ver al paso de los días si es cierto, si acaba ocurriendo cualquier tipo de historia y veremos de cerca si realmente Ripple acaba saliendo corriendo. Por el momento, todo el tema de que Brad Garlinghouse iba a abandonar el proyecto por haber estado en la cumbre con la Casa Blanca y demás, ya se ha visto que no es así, que era pura especulación y realmente ha seguido bien dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Ha salido diciendo que siguen liderando, que siguen tirando hacia adelante y que verán a ver todo lo que ocurre. Hoy os quiero hablar de cómo realmente se están moviendo las grandes ballenas y las grandes compañías con XRP. Y es que en estas últimas semanas estábamos viendo como los ETFs iban en caída libre, como muchísimas compañías de gran renombre que habían invertido en este proyecto, poco a poco iban saliendo, se iban corriendo y directamente no querían llegar a saber nada del proyecto, o al menos esa era la teoría. Se entendía que se habían llegado a comprar en más de $2 y pico y ahora el mercado había tocado fondo, había tocado ese dólar, rompiendo incluso ese rango psicológico, que muchas de estas compañías estaban pues diciendo, mira, ¿sabes qué? Prefiero irme de aquí, prefiero no tener nada que ver, hemos palmado un 50% a lo mejor de lo que teníamos invertido, mejor miramos otro sector o cualquier otra historia. Pero ahora, con estas últimas subidas y estos cambios, nos hemos dado cuenta de otra situación muy diferente. Hemos empezado a descubrir algo que realmente es muy bueno, y es lo siguiente. El otro día estuvimos llegando a ver cómo diferentes compañías han tenido que estar presentando los formularios del 13F, en donde sale exactamente el dinero que tienen invertido en acciones, el dinero que tienen invertido en criptomonedas y en todo esto, básicamente para demostrar cómo se está moviendo todo ese dinero y cuáles son las pertenencias que llegan a tener, ¿no? Esto es un resumen rápido, mal explicado, pero para que algunos entendáis todo esto. Bien, dentro de todo ello nos hemos encontrado que grandes instituciones y grandes bancos que lo tenían bien calladito siguen aquí dentro. O sea, si bien es cierto que algunas empresas han decidido abandonar todo ello y han querido salir corriendo, las que están dentro y han demostrado que tienen, aunque sea un pequeño porcentaje de su portafolio invertido dentro de XRP, son muy importantes y esto llama mucho la atención. Por otro lado, también os quiero enseñar cómo va una wallet que ha invertido millones de dólares dentro de XRP para que veáis exactamente cómo está el movimiento, y de refilón quiero también enseñaros lo que está pasando con Brad Garlinghouse, que se estima que XRP puede llegar a más de $30.000 por token, algo que realmente ya os digo que no va a llegar a ocurrir, y si alguien invierte por esto es que no tiene ningún tipo de sentido, no debería de estar ni en el mercado cripto y debería de resguardar su dinero debajo de un par de piedras y no sacarlo, pero bueno, esto ya más adelante le echaremos un vistazo. Dentro de estas grandes compañías que básicamente han estado aguantando XRP o que incluso han podido llegar a comprar en estas caídas y demás antes de que llegue a tener este gran pumpeo, que por cierto hoy tenemos a XRP en 1.53 habiendo llegado a rozar prácticamente los 1.80, o sea, realmente hemos tenido un rango de precios muy interesante que no ha estado nada mal, hemos estado en estos 1.70 y bueno, pues ojalá realmente consigamos volver a darle la vuelta. Ahora estamos teniendo algunas correcciones y demás que son normales, al fin y al cabo, después de tener esa fuerte subida y una situación en donde todo pumpea, algunas wallets al final acaban vendiendo, acaban queriendo retirar su dinero, y es normal que después de llegar a tener fuertes subidas luego a lo mejor haya un 20 o un 30% de caída. Como digo, hay ballenas que tenían dinero comprado desde hace tiempo, ahora pueden vender en break-even, hay otros que han aprovechado a comprar alrededor de $1, 1.10, y están vendiendo ahora que ha subido este 50-60% para intentar capitalizarse, y bueno, pues básicamente se van haciendo estos movimientos, hace un poco de efecto de bola de nieve y tenemos fuertes caídas. Pero bueno, dejando esto a un lado, vamos a ver lo siguiente. Y es que como vemos, Bank XRP nos comenta lo siguiente: cuáles son las compañías grandes que realmente han estado invirtiendo en XRP y que está demostrado. Tenemos a Goldman Sachs, al banco JP Morgan, a Morgan Stanley, a Bank of America,
a National Bank of Canada dentro de lo que es el proyecto. Con esto ya podemos demostrar que tenemos un gran rango de autoridad, podemos demostrar que realmente estamos yendo por el buen camino y que tenemos una situación muy pero que muy interesante. No sé vosotros cómo llegáis a ver todo esto, puede que para muchos sea una simple tontería que hayan grandes bancos dentro del proyecto y cualquier historia, pero que bancos tan consolidados y tan reconocidos como podrían llegar a ser, por ejemplo, Goldman Sachs o JP Morgan estén dentro de todo lo que es este ecosistema, demuestra que confían en la fiabilidad, bueno, en todo lo que es el proyecto, confían en que a largo plazo deberíamos tener unos rangos muchísimo más elevados en los precios, aunque sea simplemente por pura especulación. Pero aquí están, como veis, todos revelaron exposición al ETF de XRP en sus últimos formularios del 13F. Hace una semana le estaba diciendo a las personas que esto estaba ocurriendo y todos lo descartaron, y este despegue apenas está comenzando. Estas compañías, estos bancos, ya estaban dentro del proyecto, ya estaban antes de tener este gran repunte, porque saben a lo que se están enfrentando. Sabían que en algún momento todo esto iba a pasar, que íbamos a tener algún tipo de subida, ya fuese por la ley Clarity, por el paso del tiempo, con las nuevas actualizaciones y cambios que estaba teniendo XRP, lo que al final pues con estas reuniones y demás nos han ayudado a que el proyecto pumpe mucho antes. Pero como vemos, tienen información, saben lo que están haciendo y quién sabe si a lo mejor tienen información privada. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero sí que es cierto que al menos han estado ahí confiando en el proyecto y puede llegar a ser un gran indicativo el ver si JP Morgan en algún momento acaba vendiendo XRP o acaba haciendo alguno de estos movimientos, ya que con ello podríamos llegar a predecir lo que puede ocurrir próximamente. Pasando al tema que os estaba diciendo de la wallet con una ballena, como estáis viendo, una ballena, una whale, ha estado invirtiendo una gran cantidad de dinero, 3 millones de XRP a largo, con apalancamientos de por 20, y a día de ahora tiene más de 3.4 millones de dólares en PNL, es decir, que puede llegar a bloquear, bueno, a venderlo en cualquier momento y llevarse este cierto beneficio, y me parece una auténtica locura. O sea, lo está haciendo muy bien, está aguantando, mientras otras personas directamente han ido vendiendo XRP o están empezando a comprar y demás. Este está ganando mucho. Es cierto que su cartera, pues lógicamente ha acabado reventando en el momento que ha salido esta noticia, e imagino que tiene que estar súper feliz, ¿no? Pero por aquí se van viendo ya cómo personas han ido invirtiendo cantidades de dinero en XRP, cómo han ganado dinero y cómo la cosa se les ha girado, ¿no? Para todo el mundo que decía que XRP no servía para nada, que no se podía ganar nada de dinero, que esto era una estafa y que mil historias. Que miren ahora el mercado cripto, que miren si realmente esta criptomoneda no sirve para absolutamente nada. En el último tiempo, fijaros el gran repunte que hemos llegado a tener. Es cierto que desde principios de año hasta momento de ahora, prácticamente, pues estamos en un punto en el que sí que se ha llegado a perder algo de dinero, ya que en enero, pues podríamos llegar a tener alrededor de 2 dólares, 1,80, 1,90, entonces sí que tenemos una pequeña pérdida, pero ya no es tan fuerte como lo que habíamos tenido anteriormente. Así que por el momento seguimos en ese mismo punto. Y ya por último quería enseñaros lo siguiente, y es que Brad Garlinghouse está insinuando que XRP podría formar parte del sistema financiero de Estados Unidos después de que Ripple llegase incluso a gastar 150 millones de dólares luchando contra la SEC. Ya sabéis que el gobierno ha estado diciendo que quiere abrir, pues como si fuesen unas wallets, podríamos decir un fondo, en donde algunos de ellos estuviesen basados en criptomonedas, y que XRP ya vimos en el pasado cómo podría llegar a estar listado aquí dentro. Se ha empezado a especular que si esto fuese verdad, que si un país entero como es Estados Unidos apoyase directamente a lo que es XRP, podríamos llegar a tener fuertes subidas de precio. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, se habla que podríamos llegar a estar incluso en más de 30.000 dólares por XRP. No tiene ningún tipo de sentido teniendo en cuenta de que el proyecto tiene alrededor de 100.000 millones de XRP, y es que por aquí hay una persona que ha dicho, con un suministro máximo de 100.000 millones, la capitalización de mercado tendría que alcanzar los 3 cuatrillones para que XRP llegue a 30.000. Estoy empezando a creer que XRP realmente significa gente extremadamente, pues bueno, sin neuronas, con algún problema y tal, porque realmente no es posible. O sea, pensad que son 4 trillones, el mercado cripto a día de hoy tiene 2 billones de dólares y la mitad está invertido dentro de lo que es Bitcoin, así que nos queda mucho por crecer. Es cierto que estos 30.000 dólares no se estima que vayan a llegar de un día para otro, pero sí que se ve como algo en plan en el corto periodo de tiempo. Personalmente creo que quien invierta en XRP pensando que puede llegar a conseguir 30.000 dólares por XRP, no debería de estar aquí invirtiendo. En las últimas horas están apareciendo muchísimas noticias
noticias acerca de todo el mercado criptográfico, incluido en este caso a XRP, el cual también se está llevando una buena aceptación por parte de todos los holders, consiguiendo así más de un 60, casi un 70% de beneficio en apenas 24 horas, pasando desde ese dólar a cerca del 1.70. Pero lo que está pasando a momento de ahora es bastante complicado, y es que empiezan a mezclarse las noticias verdaderas con lo que son las noticias falsas. Como ya sabéis, aparecen muchísimas noticias de lo que pasó con Brad Garlinghouse, de lo que hablaron con Donald Trump, de la reserva de criptomonedas, en fin, de todo esto, de leyes y tal, y todo esto es muy bueno, pero de repente te van mezclando noticias en donde por aquí están enseñando una colaboración de XRP con Elon Musk, luego tenemos otras noticias en donde básicamente se nos dice que XRP podría formar parte del gobierno dentro de este, como digo, de este fondo, ¿no?, de criptomonedas y demás, y que podríamos llegar a tener un rango de precio por encima de los 30.000 dólares por XRP. ¿Y cuál es el problema de todo ello? Que esto nos lo acaban mezclando con noticias de verdad, con noticias que son realistas, te las publican las mismas personas y al final hay gente pues que acaba siendo engañada, que no sabe si realmente XRP es un buen proyecto, si no, acaba invirtiendo en vez de por ver todo lo que está pasando y pensad que puede subir a 3, 4 o 5 dólares, acaban invirtiendo pensando que con un par de dólares van a llegar a más de 100.000 dólares, y esto realmente es un grandísimo error. Así que en este vídeo os quiero comentar cuáles han sido las dos mentiras más grandes que se han estado comentando en estas últimas horas y qué es todo lo que ha ocurrido. Lo primero de todo os quiero enseñar lo siguiente, que ha salido dentro de Binance, y ya hay muchísima gente que realmente está pues básicamente criticándolo, diciendo que esto es falso y que básicamente no hay ningún tipo de punto en el que se llegue a confirmar la veracidad de todo ello. Para quien no lo sepa, dentro de lo que es Binance, muchísimas personas y demás, sobre todo cuando tienes un pequeño renombre, eres youtuber o cualquier historia, te dan permiso para poder llegar a comentar dentro de los foros. Puedes publicar noticias, puedes publicar información y todo lo que encuentres. En este caso, CryptoGeek nos ha estado enviando esto que ha pasado por aquí, ¿no? Esta imagen de Binance, en donde básicamente se dice lo siguiente. Última hora, Elon Musk y XRP han confirmado oficialmente una alianza. Ojo, no es de hay una especulación en donde podrían llegar a trabajar juntos, podríamos llegar a ver algún tipo de trabajo, algo de historia. No, 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 no. Oficialmente verificado que van a estar trabajando juntos. Si esto realmente fuese cierto, XRP sería a la maldita luna y ya no con el precio que hemos estado viendo a momento de ahora, que ojo, que ya ha sido bastante fuerte, llegando a 1.70 prácticamente, sino que realmente subiríamos muchísimo más. Recordad lo que pasó con Dogecoin, un criptoproyecto que era una meme coin que de repente recibió el apoyo de Donald Trump, voló de precio. Si ahora XRP, un proyecto que de verdad tiene una utilidad en el mundo real, que está en el top y que muchísima gente lo conoce, empieza a colaborar con con Elon Musk, acabaría teniendo una grandísima subida. Entonces ya de primera sabemos que no se ha confirmado absolutamente nada y que lo que está pasando en el mercado no tiene nada que ver con esto. Por otro lado, si volvemos a todo lo que es la noticia, nos dicen el último contador de 72 horas está en marcha. El 24 de agosto, básicamente, vamos a llegar a colaborar con todos ellos y vamos a ver qué es todo lo que pasa, ¿no? Como veis, una colaboración que junta a XRP con lo imaginable. El CEO de Ripple ya está hablando acerca de todo ello y cómo va a estar colaborando con Elon Musk, teniendo un partner dentro de lo que son básicamente las redes de X Payments y demás, llevando probablemente a XRP a más de 600 dólares por token, haciendo que realmente pudiésemos llegar a tener una situación económica muy pero que muy interesante. Esta es la primera mentira que tenemos. Es la primera mentira que, por cierto, pues aparte te promocionan otros proyectos criptográficos y te promocionan otro tipo de historia. Te están promocionando, fijaros, en la noticia esta falsa de Elon Musk, te están llegando a promocionar también este proyecto criptográfico que probablemente esté drenando liquidez o alguna cosa, o al menos esa es mi teoría, luego ya se verá. Te están patrocinando este proyecto criptográfico que, ojo, ha llegado a tener algún tipo de subida, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo vamos a ver en días. A ver cómo lo encontramos en días. Fijaros, cómo está el proyecto de 0.04 a donde se encuentra a día de hoy. Vaya barbaridad, en fin. Te están enseñando todo esto y diciéndote pues que hay un tipo de noticia que puede ser verdad, que tal, que bueno, pues en fin, problemas, ¿no? Y por otro lado tenemos esta noticia de aquí, ¿no? Última hora, Brad Garlinghouse está insinuando que XRP, y por aquí lo tenemos hablando delante de todos en conferencia y demás, que básicamente podéis escucharlo y que es cierto todo lo que está diciendo y bla 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 y tal. Pero el problema de todo ello es que han empezado a especular, ¿no? Y es que dicen que a partir de que XRP podría formar parte del sistema financiero de Estados Unidos,
XRP podría estar por encima de los 30.000 dólares. Si bien es cierto que aquí hemos tenido un gran avance, y esto es algo que anteriormente no teníamos, el ver cómo el equipo de Ripple junto con XRP trabajan con el gobierno después de haber estado perseguidos, pidiéndoles multas, ya no de 150 millones de dólares que se gastaron luchando, sino que en un principio se le pedían incluso 2.000 millones de dólares en multas, o sea, realmente es algo alucinante. Después de tener esa situación tan negativa, han conseguido remontar y están ahora mismo trabajando mano a mano con el gobierno. Entonces, esto es un avance muy interesante y es lo que hace que perdamos ya esa situación de miedo, de incertidumbre como podríamos llegar a tener hace cuestión de unos años. El problema de esto es que muchos inversores, analistas y demás, pues básicamente se lo están llevando a su terreno y se lo están dejando en un punto muy complejo, ya que básicamente las especulaciones han empezado a decir, ¿sabéis qué? XRP va a llegar a 30.000 dólares, o sea, vamos a pasar de lo que es básicamente $1,50 que tiene a día de hoy el precio de XRP a más de 30.000. ¿Qué creéis que pasa? Que hay mucha gente apoyando todo esto hasta que realmente ha salido personas que entienden del mercado y han dicho lo siguiente, dice, con un suministro máximo de 100.000 millones de XRP, la capitalización de mercado tendría que alcanzar los 3 cuatrillones para que XRP llegue a esos 30.000 dólares. Estoy empezando a creer que XRP realmente significa gente que extremadamente, pues, que no es muy lista, que tiene algún tipo de problema y que realmente no lo está haciendo bien. Entonces, llegados a esta situación, te das cuenta de que aún habrán muchísimas personas que están invirtiendo, pensando en todo ello y sobre todo fíjate con los retweets que tiene, los me gustas, la gente que se lo guarda, las visitas, o sea, que hay gente conforme con lo que es esta situación, pensando que en algún momento, pues oye, a lo mejor podemos llegar hasta este punto, sin pararse a pensar en la capitalización de mercado, sin pararse a pensar en si esto es posible, en cómo se mueven las criptomonedas y en que a día de hoy hay 2 billones, tan solo XRP tendría que tener 3 cuatrillones y a partir de ese momento también las diferentes criptomonedas tendrían que hacer que el market cap total en el mercado cripto tuviese un porcentaje mayor, ya que ellas también deberían de tener algún tipo de subida. O sea, por el momento todo esto son farsas, lo hacen para intentar, pues imagino que tener clics, engañar o cualquier tipo de historia, y quería llegar a compartirlo con vosotros, más que nada para que nadie acabe creyendo en este tipo de historias en que vamos a poder llegar a tener un rango de precio de 30.000 dólares o directamente que vamos a tener colaboraciones con Elon Musk. Y es que sí, podrían juntar las noticias y ponerte un XRP va a colaborar con Elon Musk en las 72 horas, XRP a 30.000 dólares. Es que básicamente sería la combinación perfecta para liarla vastísimamente y decir, pero a ver, que esto no está siendo así, o sea, hay muchísimas noticias falsas y quiero dejar constancia de todo ello. Hoy quiero hablaros de algo que creo que puede llegar a ocurrir próximamente con la ley Clarity dentro de Estados Unidos, y es que si bien todo el mundo ya está esperando a que esto llegue a ocurrir y que ahora en septiembre u octubre consigamos tener esas votaciones y todo salga perfectamente, realmente la cosa no está en ese mismo punto. Tened en cuenta que para que se apruebe la ley Clarity, 60 senadores tienen que votar a favor de esta ley, de los 100 que hay, tienen que decir, oye mira, estamos de acuerdo y que esto se llegue a aprobar. El problema de todo ello es que sabemos que solamente con el equipo de Donald Trump y la gente que lo apoya y demás, no es suficiente para conseguir llegar hasta esos 60 votos. Y también es cierto que no quiere decir que todos los que estén del lado de Trump quieran firmar a favor de esta ley. Entonces se necesitan, aparte de los demócratas, para poder llegar hasta este punto, para poder realmente tener esta ley que apoya todo lo que es el ecosistema, que regularice las criptomonedas y que trate a los proyectos criptos como algo normal, como una economía más, y que no sea algo con lo que ir a atacar. ¿Cuál es el problema de esto? La anterior administración, el anterior gobierno, veíamos cómo realmente atacaba todo el mercado cripto. Los demócratas están muy en contra de todo lo que son las criptomonedas, en donde una persona puede ganar dinero y demás, y el resto de personas no tenerlo. Están en contra de este tipo de negocios, ya sea bien porque no lo entienden, ya sea porque no confían en ello, o directamente por lo que está llegando a ocurrir en este último tiempo, que aquí hay que decir que Trump nos ha metido en un gran problema. Al haber básicamente una oposición, lo que va a ir es prácticamente en contra de cualquier ideal que tenga el principal. Es decir, tienes izquierda, tienes derecha. Cuando la izquierda dice algo, la derecha lo va a criticar. Y cuando la derecha hace algo, la izquierda lo va a criticar. Cada uno son como polos opuestos y realmente no hay casi en nada en lo que lleguen a estar de acuerdo. Siempre es como, mira, yo pienso esto y dices, sí, pero yo le doy la vuelta y opino esto otro. A veces saltándose incluso el sentido común, tanto para un lado como para el otro. Ahora, lo que está llegando a ocurrir es que las criptomonedas realmente se utilizan en Estados Unidos por más de
60 millones de personas, han dado trabajo a más de 200 o 300.000 personas, o sea, una barbaridad, y mueven muchísimo dinero. Pero aún así, este tipo de gente, los demócratas, están llegando a ver que las criptomonedas es solo para los chicos criptos, para alguna que otra persona suelta que está dentro de este ámbito, y que para ello no hace falta perder el tiempo en todo esto y hacer que sea mucho más sencillo poder llegar a tener criptomonedas, poder llegar a crearlas, y por otro lado que incluso el país se convierta en el líder dentro de todo este sector. Esto no les gusta, y realmente creo que no les llega a gustar por lo siguiente. Si os vais dentro ahora mismo del mercado cripto y miráis qué criptoproyectos han ganado más en los últimos 7 días o en las últimas 24 horas, os dais cuenta que prácticamente arriba del todo tenemos a Official Tram, la criptomoneda oficial de Donald Trump, este proyecto criptográfico que sacaron en su momento y que básicamente hizo que muchísima gente perdiese dinero, ¿no? Ya que el proyecto, pues como veis, llegó prácticamente a $80, igual incluso en algún que otro exchange ha conseguido llegar a subir mucho más en lo que es el precio, pero luego posteriormente ha llegado a caer a $2, y bueno, eso que ahora hemos conseguido subir, o sea, anteriormente era muchísimo menos. Llegados hasta este mismo punto, básicamente lo que pasa es que los demócratas están viendo como que las criptomonedas las quiere Trump, que Trump quiere todo esto para poder ganar más dinero, para poder hacerlo de una manera, de otra y demás, y esto puede llegar a perjudicar bastante, ya que se pueden poner en la contra y decir, ¿sabes qué? No estamos a favor de nada de lo que dices, no vamos a estar dando dinero y ahora te fastidia, o sea, no vamos a hacer ningún tipo de votación. Y en este caso, todos los demás participantes de otros países y demás que estamos esperando estas leyes, nos quedaríamos pues simplemente a dos velas, nos quedaríamos esperando algo que realmente no llega a ocurrir. Y es que es así, cualquier cosa que quiera Donald Trump y esté muy a favor, la contraria, la parte de los demócratas, va a decir que no está de acuerdo y que no quiere. Y ahora que incluso han estado haciendo reuniones y demás para aclarar todo esto, para intentar llegar a un acuerdo, para hacer que la SEC y la CFTC consigan trabajar conjuntamente y todo esto, lo que va a ocurrir es que probablemente se acabe votando en contra. Así que ya no es tan solo esperar hasta septiembre para poder llegar a ver esta ley y que nos digan qué puede ocurrir con ello a partir de entonces, sino que realmente a lo mejor no llega ni siquiera ni a aprobarse. Lo he estado poniendo por aquí para intentar explicaroslo de una forma un poquito mejor, para no dejarme ningún tipo de dato y que básicamente lo entendáis. Como veis, le he empezado con Gemini de decir, oye, la ley Clarity se tiene que aprobar con más de 60 votos, ¿no? Y nos dice, sí, la ley Clarity necesita alcanzar un umbral mínimo de 60 votos en el Senado de los Estados Unidos para superar los obstáculos de procedimiento y poder ser aprobada formalmente. A continuación, detallamos cómo se configura, ¿no? O sea, cómo se hace todo esto y cómo funciona el Congreso. El moción de cloture, el cierre de debate, ¿no? Bajo las reglas del Senado estadounidense, cualquier miembro puede recurrir al filibusterismo, prolongar el debate de forma indefinida, para bloquear un proyecto de ley. Para finalizar esta fase y pasar a la votación definitiva, se requiere una moción de cierre, que exige obligatoriamente el voto a favor de al menos 60 senadores. A momento de ahora, el Partido Republicano cuenta actualmente con 53 escaños en el Senado, dado que no alcanzan el mínimo por sí mismos. Si hubiesen conseguido 60 o 70, pues ya lo podrían hacer y harían lo que quisiesen. Como no lo han conseguido, lo que llega a ocurrir es que necesitan que parte de la competencia de los partidos rivales, por así decirlo, acaben juntándose y voten a favor. En este caso, contando que hay 53 escaños, necesitaríamos tan solo 7 escaños extras de los demócratas para que acaben votando a favor de esta ley. ¿Cuál es el problema real de todo ello? Que por mucho que Donald Trump tenga 53 escaños entre su partido, no siempre tienen por qué darle la razón a Trump. Se estima que sí, pero podría llegar a pasar de que hayan algunos de ellos que digan, oye, yo estoy a favor de X cosas, pero esta ley no la veo del todo bien, entonces no la quiero. O que digan, estaba de acuerdo en la ley Clarity, pero con estas nuevos puntos que habéis añadido o cualquier historia no me siento cómodo, prefiero votar en contra, que primero se mejore la ley y luego ya más adelante vemos alguna cosita. Entonces tenemos ese mismo punto, el cual pues ya a lo mejor no hace falta 7 personas, sino que a lo mejor hacen falta 15 votos demócratas, 20 votos demócratas, o a lo mejor realmente solo los 7, no lo sabemos. Hasta el día de las votaciones no se sabrá qué puede llegar a ocurrir. La cosa está en que aunque solamente se necesiten 7, si realmente las otras 40 personas que tienen que votar, o bueno, casi 50, ninguna quiere estar a favor y nadie vota, vamos a tener el problema de que no se va a aprobar y la ley Clarity va a no a desaparecer, pero se va a quedar aquí en el limbo esperando a que haya otro tipo de cambios y demás, y volvamos otra vez al punto de querer llegar a hacer algún tipo de votación. El líder de la mayoría en el Senado, como vemos, ha programado la votación de cloture para el 15 de septiembre de 2026, justo al regreso del receso de verano. A día de hoy, pues como vemos, los demócratas exigen restricciones estrictas para evitar que los altos cargos de la administración y sus familiares, haciendo alusión directa a Donald Trump, lucren o tengan conflictos de interés con empresas cripto. ¿Por qué dicen esto? Pues bueno, a partir de, como ya os decía, con el proyecto de Official Trump, con el proyecto de Melania Trump también, y con el hecho de que Trump, pues a lo mejor es inversor también de alguna que otra compañía, exchange o lo que sea, entonces entienden que si mejoran las leyes, probablemente ellos acaben ganando dinero. Luego, falta de consenso sobre cómo aplicar normativas
normativas de prevención de lavado de dinero en redes de finanzas descentralizadas sin custodias como los protocolos DeFi. Es decir, vale, vais a sacar una ley que regula todo, pero este ámbito no se está regularizando, entonces aquí también hay que hacer algo. Y por último, como veis, la determinación de competencias exactas sobre activos digitales específicos entre la SEC y la CFTC también debería de existir para entender cómo se va a llegar a regularizar todo esto. Ahora mismo estamos a la espera y tocará llegar a ver qué es realmente todo lo que puede ocurrir. Como veis, le he preguntado de, oye, ¿y cuánta gente tiene Trump? Nos han dicho que tienen 53 senadores, los cuales ahora tenemos un punto de la oposición, que son 47, y a partir de aquí necesitaríamos llegar a esos 7. El problema es que puede ser que no lleguemos exactamente a esos 7 y que realmente se necesiten, como veis, hasta 10 demócratas para poder llegar a estar al punto. No se sabe exactamente, esperaremos a ver qué puede llegar a ocurrir más adelante, veremos a ver si realmente los demócratas apoyan este decreto de ley o si acabamos quedándonos en el limbo. Pero aquí sí que tenemos un gran problema con Donald Trump, el cual podría llegar a frenar todo lo que puede ser este avance por culpa de haberse beneficiado él mismo de haber lanzado alguna que otra criptomoneda, ya que anteriormente a todo ello a lo mejor no era necesario llegar a tener este tipo de problemas y los demócratas hubiesen dicho, pues sí, mira, regularizar todo lo que es el tema cripto, tirar hacia adelante y ya está, que no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, ya sabemos cómo es el mundillo este, lo que nos pasa, y la verdad que la situación que se nos queda ahora es un poquito agridulce, pero no nos queda otra que pasar por el aro y esperar a ver cómo continuamos más adelante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quiero traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar viendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP y todo lo que realmente está llegando a pasar dentro del propio criptomercado. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.